Bueno, vamos a hablar entonces de... Nosotros pedimos el lugar para hacer esta reunión, pero no sabíamos que nos habían alistado fiesta porque sabían que estamos celebrando un aniversario de la revolución de 1917. Nada de eso. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre según el antiguo calendario, sucedió la revolución de 1917. Esta revolución para nosotros los marxistas es un evento bastante importante porque fue el momento en que la clase trabajadora enfrentó a la clase opresora y pues por primera vez empezó la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Este logro es invaluable porque está lleno de aprendizajes y es un periodo que debemos estudiar con cuidado como revolucionarios. Los logros alcanzados durante la revolución significaron un profundo cambio para la vida de todos los trabajadores y de todos los campesinos y jóvenes de Rusia desde ese momento hasta el día de hoy. Fue tal el alcance de la revolución de 1917 que Rusia, que era un país bastante atrasado, uno de los más atrasados de toda Europa, pasó a poder enfrentarse con Estados Unidos y con los países de Occidente. Justamente ese gran logro es el que ha vuelto ese evento tan odiado para la clase dominante a nivel mundial. Si uno se pone a leer libros de historia escritos por historiadores burgueses o liberales, va a encontrar una sarta de mentiras y sobre todo de argumentos llenos de odio. Uno de los argumentos que más suelen usar es este de que la revolución de octubre pasó hace tanto tiempo que para qué echarle un ojo, ¿no? Que ya está muy en el pasado. Pero lo cierto es que el carácter persistente de estos ataques demuestra claramente que para la burguesía internacional y sus intelectuales la revolución rusa no es una cosa del pasado. Todo lo contrario, está muy presente y solo hace falta ver noticias para darse cuenta de que eso no es mentira, ¿no? Los acontecimientos recientes en Sri Lanka, en Nepal, en Indonesia, en Perú, en Italia, en Francia, aquí mismo durante el paro nacional o en estos últimos 4 años en defensa de las reformas, demuestran que la perspectiva de una revolución es una posibilidad real el día de hoy en el mundo entero. De hecho, en esos lugares, la toma del poder habría sido posible si las masas de obreros y campesinos hubieran estado dotadas de una dirección seria que hubiese sabido lo que buscaba y cómo conseguirlo. Esa era la razón por la que la revolución de 1917 se pudo dar. Y aunque muchos burgueses y estos historiadores se pregunten qué fue lo que hizo que los esclavos vencieran a los amos, qué fue lo que tuvo la revolución de 1917 que no tuvieron nosotros levantamientos históricos, nosotros sabemos qué fue lo que tuvieron. Ellos tuvieron una dirección y un partido. Trotsky lo explicaba así, y aquí cito, en el año 1917 Rusia pasaba por una crisis social muy grave. No obstante, sobre la base de todas las lecciones de la historia, uno puede decir con certeza que de no haber sido por la existencia del partido bolchevique, la inmensurable energía revolucionaria de las masas se hubiera gastado infructuosamente en explosiones esporádicas y los grandes levantamientos hubieran concluido en la más dura dictadura contrarrevolucionaria. La lucha de clases es el principal motor de la historia. Necesita un programa correcto, un partido firme, una dirección valiente y de confianza, no héroes de salón y de frases parlamentarias, sino revolucionarios dispuestos a ir hasta el final. Esta es la principal lección de la Revolución de Octubre. Por eso es importante para nosotros estudiar la historia del partido bolchevique. Por eso es importante conocer sus protagonistas, la tradición y la formación de ese partido. Porque además fue el que llevó
justamente, como decía Trotsky, a la victoria a la Revolución Rusa en octubre. En su historia vamos a encontrar un sinfín de enseñanzas para nuestras tareas actuales como organización que debemos volver propias y saber usar según el momento histórico nos lo pida. 45 minutos, que es el tiempo que tengo para esta exposición, no me va a dar para contarles de principio a fin qué pasó con el partido bolchevique, pero pues espero que esto les inspire a buscar más información al respecto, a discutirla en sus círculos de lectura, a discutirlo en sus grupos de célula o ustedes mismos pues empezar a estudiarla. Un momento, voy por agüita. Pero bueno, antes que nada, lo primero y más importante entender es que el movimiento marxista en Rusia no nació de la nada y con todo el viento a su favor. Todo lo contrario, nació en un momento muy complicado y debido a diferentes factores. Y digo esto del momento complicado porque hace poco estaba hablando con alguien que me decía, cuidado que ser comunista en estos tiempos o ser de izquierda es muy peligroso. Antes no lo era. Bueno, no sé en qué periodo histórico habrá visto eso, pero viendo la historia del partido bolchevique podemos ver que nunca ha sido fácil en realidad y que hace falta tener ciertas cualidades para lograrlo. El hecho es que a finales del siglo XIX los primeros movimientos rebeldes de Rusia se dieron en las capas superiores de la sociedad. Esto quiere decir que pequeños burgueses y burgueses empezaron a movilizarse hacia el campo para buscar en los campesinos lo que ellos creían era un movimiento revolucionario. Estaban inspirados sobre todo por el anarquismo. Ir al pueblo era su lema y creían que el campesinado era esa clase porque era la mayoría que estaba en el país debido justamente al atraso que había en Rusia. Esto les llevó a crear una teoría donde creían que iban a encontrar una vía especial para Rusia, una revolución a la rusa, porque Rusia era especial y diferente al resto de Europa. Sin embargo, pues rápidamente la realidad les mostró que no eran una isla en la mitad de la nada, sino que la influencia del sistema en el que estaban pues los iba a terminar envolviendo. Y es así como la llegada del imperialismo inglés, francés y alemán produce un rápido crecimiento de la industria y a la vez genera una nueva clase parida a golpes, que es la clase obrera rusa. De hecho, de 1865 a 1890 pasaron de 676.000 trabajadores a 1.180.000 en toda Rusia. La población en las ciudades también creció porque el zar, al tratar de evitar que los campesinos se levantaran, sacó una serie de reformas que lo que hicieron fue sacar de las tierras a estos campesinos como siervos, supuestamente darles libertad, pero sacarlos a un lugar donde no tenían con qué comer. Y la única manera que ellos conseguían como encontrar dónde comer eran las ciudades y por eso empezaron a irse hacia estas regiones. Todo esto pues generó una nueva perspectiva dentro de estos grupos de jóvenes que se llamaban populistas o narodniks en ruso. Mi ruso es malo, así que perdón por cualquier palabra rara que diga. Y que para ese momento pues ya habían empezado a incurrir en el terrorismo, que era una suerte de guerrillas. No eran guerrillas en sí mismas, pero parecían guerrillas. Su intención principal era inspirar al pueblo a través de estos actos heroicos. Fue tanto así que el 1 de marzo de 1881 lograron asesinar a un zar, Alejandro II, en San Petersburgo. Este fue un acto pues bastante importante para un grupo de estas características que seguro algún exguerrillero envidiaría. El punto es que no logró en realidad lo que buscaba. Después de matar al zar, pusieron otro zar en el poder, un zar más sangriento que el anterior, que usó los instrumentos del Estado para reprimir a sangre y fuego a estos jóvenes. Y esa persecución fue tan fuerte que junto con el hecho de que los campesinos no los estaban empezando a prestar atención, pues hizo que el grupo entrara en conflicto y terminara dividiéndose. Un grupo se fue como a este espacio más terrorista y otro se fue a uno más de formación política.
Este segundo se llamaba, aquí va mi mal ruso otra vez, Cherny Peredel, redistribución negra. Y ahí se encontraba Plejánov, el padre del marxismo en Rusia. El primer acto de este pequeño grupo pues, fue construir firmes cimientos para el futuro sobre la base de ideas, teorías, tácticas y estrategias correctas. Y Plejánov especialmente buscó una respuesta a los problemas planteados por la crisis de la ideología Narodnik, que comenzaba a sentirse sobre todo en las bases y que se había expresado en la escisión del grupo, y la encontró al leer a Marx y a Engels. Al leerlos comprendió rápidamente que sus ideas anteriores no eran correctas, pero sobre todo que debía encontrar a los primeros cuadros de lo que sería el futuro movimiento marxista y que no los iba a encontrar en el aire o sacudiendo los árboles, sino que estaban dentro de Rusia en los movimientos populistas justamente y en las universidades, y que la única manera de conectar con ellos era a través de la explicación de los fundamentales del marxismo. Esto quiere decir explicar con claridad el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la economía marxista, así como las diferencias ideológicas con los populistas y las diferencias de clase dentro de Rusia. Esa explicación además tenía que ser detallada y conectar con los que más estuvieran interesados en esas ideas. Esta fue sin duda pues la gran contribución que hizo Plejánov, sin la cual el futuro desarrollo del bolchevismo hubiera sido pues impensable, pero también significó un sacrificio, significó hacer un trabajo en malas condiciones, en el exilio en Suiza, siendo minoría y enfrentando los ataques de los populistas que se supone que eran abiertísimos a las críticas, pero que cuando se les hacía no las soportaban y las respondían con veneno e incluso con traición. Por todo esto, yo diría que este proceso histórico nos puede resultar bastante cercano a nosotros, ¿no? Al mirar hacia la izquierda más vieja, digamos que la izquierda anterior, para no decirle vieja, encontramos justamente a estos personajes muy parecidos, populistas, más cercanos al eclecticismo, mucho más cercanos a las ideas posmodernistas, sosteniendo que solo hay una forma de hacer la revolución para Colombia, porque es única y diferente al resto del mundo. Pero bueno, eso que hacen ellos es mecanicista, nosotros no podemos tampoco comparar un periodo exactamente al otro, pero sí hay una proximidad, sin duda. Lo que es valioso entender es que Plejánov se ganó a esa nueva generación de jóvenes revolucionarios en Rusia, entre los que estaba Lenin, exponiendo con claridad la teoría y los principios políticos del marxismo a la luz de los acontecimientos de su tiempo, y que no pensó en salir y decir voy a conectar con toda Rusia, voy a conquistar a toda la clase obrera rusa, porque es que además cuando les dejé en un pedazo, Plejánov sale de esta redistribución negra, arma otro grupo más pequeño todavía, que es Emancipación del Trabajo, donde está él con 2, 4 personas más. Era imposible que intentara conquistar toda Rusia. En lo que él se enfoca especialmente es en los jóvenes más avanzados que se interesaban por sus ideas, aquellos en universidades y en los movimientos populistas. Y esa es justamente nuestra tarea hoy, hallar esa capa dorada de la clase trabajadora y la juventud que le interesan nuestras ideas y que está dispuesta a construir dentro de un grupo pequeño con todo y lo que significa construir dentro de un grupo pequeño. Pero pues que aspira a crecer, ¿no? No aspiramos a quedarnos siendo un grupo pequeño. Y tal vez la figura que mejor representa esa capa dorada es el señor Lenin. Lenin, por lo menos el desarrollo de su vida política está en paralelo con el desarrollo del partido bolchevique. De hecho, este fue uno de los jóvenes que se vio influenciado por el grupo de Plejánov. Y él no llegó hecho y derecho y formado con todas las ideas del marxismo. Este es de hecho uno de los mitos que repiten muchas veces los estalinistas. Se imaginan a un Lenin parido de la cabeza de un dios que salió con todas las ideas del marxismo en la cabeza
y claro de cómo debía construirse el partido de a la A a la Z. Y lo cierto es que no, él como cualquier mortal tuvo que asimilar estas ideas, tuvo que leerlas, tuvo que comprenderlas y tuvo que discutirlas con grupos de lectura en las universidades cuando empezó. Es cierto que él venía de una familia pequeño burguesa, es verdad que su hermano Alexander Ulyanov pues había estado en un grupo populista, había intentado de hecho un atentado contra un zar, terminó siendo asesinado por el Estado por eso. Es verdad que todo eso le dio una nueva manera de cómo comprender el país, de cómo comprender el movimiento revolucionario. Sin embargo, fue el estudio concienzudo del marxismo lo que en verdad lo convenció de cómo entrar a estas ideas, de cómo unirse al movimiento revolucionario. Y lo que Lenin realmente comprende es la necesidad de construir un partido capaz de dirigir las luchas de la clase trabajadora para llevarla a la victoria. Y eso significaba para ese periodo hacer de los militantes existentes revolucionarios profesionales y comprometidos que se formaran para poder explicar las ideas y estrategias del movimiento a la clase obrera. También preparar la organización para adaptarse a los acontecimientos sin perder sus principios políticos. Y esto fue en esencia lo que construyó Lenin, pero y qué pena que insista en esto, no lo pudo hacer, no lo hizo simplemente de la nada, lo hizo gracias a que un grupo se sacrificó antes, entendió la necesidad de explicar al detalle estas ideas y lo encontró a él a través de las mismas. Pero claro, no solo influyó la teoría, también había un contexto allí detrás. Tanto a Lenin como a la juventud, como a la clase obrera, los influye lo que está pasando afuera y dentro de Rusia en ese momento. La clase obrera europea para ese momento estaba empezándose a movilizar y engrosaba las filas de los movimientos socialdemócratas, de las organizaciones socialdemócratas, que es como se conocía a las organizaciones marxistas en esa época. Esto dio pues como resultado partidos de gran envergadura y uno muy importante para Rusia, que fue el Partido Socialdemócrata Alemán, también empezó a crecer. Igualmente el hecho de que se fundara la Segunda Internacional influyó en esto. Y todo ese movimiento exterior e interior provocó un aumento en las huelgas dentro de Rusia. Crecieron de 35.000 en 1893 a 189.000 en 1899. Y esa situación hizo que para 1898 se fundara el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se funda un poco más por la emoción que porque tuviesen una estructura como muy bien formada, pues muchos de ellos después de fundar el partido terminan presos, pero más allá de eso, lo importante es que existía ya un partido dentro de Rusia y que a pesar de ser clandestino y de tener mucha de su dirigencia en prisión, tenía suficientes bases activas, sobre todo de jóvenes interesadas en trabajar por el mantenimiento de la organización y su crecimiento. Para Lenin este fue un punto de inflexión, él estaba en prisión cuando se funda el partido, pero comprende que es a través del desarrollo de la teoría que va a poder darle un avance cualitativo al partido, y es así como se pone a leer y escribe folletos y desarrolla libros e ideas sobre la base de la economía del marxismo, la economía rusa, para llevar el partido a un lugar superior. Y otra cosa que comprende y que hace apenas logra escaparse de Siberia es buscar a Plejánov, a Axelrod, a Vera Zasulich, a Martov y a Protesov para proponer la fundación del periódico Iskra. La idea de este periódico era formar a los cuadros dentro de Rusia y sobre todo diferenciar las ideas del genuino marxismo de las deformaciones que se habían dado por la presión del régimen para ese momento. Estamos hablando del marxismo legal y el economicismo. Estas tendencias, pues, impulsadas sobre todo por pequeño burgueses que estaban dentro del partido, lo que decían era que había que
suavizar las ideas del marxismo dentro de Rusia. Entonces, nada, que el movimiento obrero no debería interesarse en lo político, sino en lo económico, o sea, como en el reclamo de salarios, horas extra, cosas por el estilo. Y que además, como el régimen pedía que no se, pues tenía censurado el marxismo, que entonces no se usaran ciertas palabras que fuesen muy radicales. Y al final lo que impulsaban era mucho más la espontaneidad y estaban mucho más próximos al liberalismo. Iskra fue el arma que tanto Lenin como Plejánov usaron para combatir estas tendencias, haciendo especial énfasis en la necesidad de centralizar el trabajo de la organización y conseguir militantes más dispuestos. Lenin le decía a un obrero sobre las tareas organizativas y lo que debía hacer la prensa, que el periódico puede y debe ser el líder ideológico del partido, desarrollando verdades teóricas, principios tácticos, ideas organizativas generales y las tareas generales de todo el partido en cualquier momento dado. Visto de lejos y sin conocer la historia, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué escribir un periódico para educar a las bases? ¿No sería mejor ponerles una capucha, enseñarles a hacer papas explosivas, darles una tarro de pintura y que vayan y pinten un cuadro, qué sé yo, que hagan algo práctico? Además, si yo agarro y pongo a mostrar las diferencias que hay entre el partido, no puede generar eso una ruptura interior que a lo mejor lo afecte. Y la verdad es que estas ideas se estaban presentando también en ese momento y se hacen evidentes en 1903 para el segundo congreso del partido. Este segundo congreso del partido está muy lleno de mitos. Se dice que pues, se está hecho a imagen y semejanza del autoritarismo de Lenin, pero lo cierto es que no es así. De hecho, lo que se esperaba del congreso es que fuese por fin el verdadero congreso fundacional del Partido Socialdemócrata, porque el primero pues no lo había sido tanto. Además, aquí tenían la oportunidad de tener 56 delegados, con 42 con derecho al voto, y la mayoría además de los que asistían eran iskristas, o sea, seguían a Iskra, entonces no esperaban que hubiese tantos roces. Se usaron las primeras sesiones para limar asperezas o aclarar las cosas, por ejemplo, con los bundistas, que era un partido judío que decía que los judíos debían trabajar aparte del partido, y Lenin decía que no, que como los judíos, tanto judíos como cualquier otro trabajador estaba ahí dentro de Rusia, todos debían ir como uno solo, o para aclarar las cosas, por ejemplo, con los economicistas y el marxismo legal. No obstante, en la discusión organizativa fue cuando las cosas se complicaron y el culpable de la controversia fue el párrafo primero del reglamento organizativo que hablaba sobre la afiliación. Aquí habían dos posturas. La primera, la de Lenin, que decía que todo miembro debía participar en el partido, y la segunda, la de Martov, que indicaba que todo miembro debía trabajar bajo la dirección del partido. A primera vista no parece haber diferencias. De hecho, el mismo Lenin en algún momento estaba dispuesto a dejar las cosas pues así, con tal de que eso no generara una división dentro del partido. No obstante, pues la insistencia de Martov y sus partidarios de una actitud más abierta del partido, en contraste con la de Lenin, que hablaba de diferencias entre los que hablan y los que de verdad trabajan por el partido, hizo que inevitablemente se crearan dos facciones. Por cuestiones de tiempo no puedo extenderme en qué pasó en el Congreso. Ya ven que estoy repartiendo información lo más que puedo. Yo aconsejo que lean, Lenin y Trotsky, que defendieron realmente, de Alan Woods y Ted Grant, o Bolchevismo, Camino a la Revolución de Alan Woods, o En defensa de Lenin de Rob Sewell y Alan. O bueno, hay muchos más textos, pero recomiendo estos porque algunos de ellos están allá en la mesa y pueden irlos a comprar ahorita. Pero me parece clave resaltar de este evento específico pues las diferencias entre lo que serían los bolcheviques y los mencheviques, y cómo esas diferencias se iban a expresar
más adelante en otros eventos, ¿no? Lenin de hecho llamaría a esto el enfrentamiento entre el espíritu de círculo y el espíritu de partido. O sea, la necesidad de los martovistas, los mencheviques, de mantener las discusiones de grupos pequeños con sus figuras prestigiosas, poco avance o acción frente a la propuesta de los leninistas, los futuros bolcheviques, de desarrollar la acción interna del partido con una dirección, más comprometida y un trabajo más militante. Y esas son ideas que sí estaban en ese congreso, pero aún son pertinentes para la construcción del partido y que no se logran solo con buenas intenciones. Porque el partido no se construye solo con bondad de corazón y siendo todos amigos. Pues sí, debemos ser camaradas, ¿no? Pero no es con eso con lo que se construye. En realidad sus bases son los mejores elementos que tiene en su interior y la comprensión de de los periodos en los que el partido está. Esto pues muchas veces nos llama a ser despiadados. La organización además no es un club de amigos donde todos charlamos de temas que nos gusten. Evidentemente la teoría es parte de eso que está ahí y que nos gusta, ¿no? Y que nos interesa, pero para lograr nuestros objetivos es necesario dar los pasos correctos, defender las posiciones correctas y caminar como un solo cuerpo. Y esto no se logra sin discusión interna y clarificación, lo que significa pues muchas veces enfrentar posiciones en particular de personajes particulares y muchas veces pues romper con esas posiciones, ¿no? Es como tomar una ruta para llegar a un lugar. Tú puedes discutir con quienes vas cuál es la mejor ruta, por dónde, cuál se demora menos, cuál es el camino más rápido, pero en algún momento tienes que elegir cuál vas a tomar y someterte a lo que significa montarte en esa ruta. A lo mejor habrá gente que no se va a subir y tú te subirás solo con unos pocos, pero pues así es esto. No puedes intentar llegar tratando de poner todos de acuerdo cuando no todos están de acuerdo, porque entonces no hay una idea clara que defender. Y esto precisamente fue lo que sucedió entre los martovistas y los leninistas en 1903, que por cuestiones de votos iban a terminar siendo unos mencheviques y otros bolcheviques. Y aunque hoy muchos, insisto, repitan que fue el resultado del autoritarismo de Lenin, la verdad es que él siempre fue muy flexible, pero fue la actitud cada vez más próxima al liberalismo de los mencheviques, lo que de a pocos lo convenció de que la defensa de su postura pues era la correcta, y esto lo demostró la revolución de 1905. Para darle contexto a esa revolución, a finales del siglo XIX había estallado una lucha interimperialista por el control del Pacífico y la repartición de China. En esa pelea pues entró Rusia, que se apoderó del norte de Manchuria, y esto lo enfrentó directamente con Japón en una guerra que no fue muy popular en Rusia. A diferencia de lo que creían los mencheviques y los liberales, la derrota de esta guerra, al perder esta guerra, no causó pesimismo entre la clase obrera, sino que la llevó a expresarse en diferentes huelgas y lucha. El ambiente llegó a caldearse tanto, a tal punto que el líder de una organización obrera bastante conservadora, el padre Gapón, citó a una marcha el domingo 9 de enero de 1905, y las consignas con las que salió esa marcha pues no eran bastante moderadas, la verdad. Iban pidiéndole al papito zar que por favor los ayudara, que los salvara de la aristocracia, y la respuesta del papito zar fue sacar a la guardia y responder con represión y violencia. Cientos de obreros resultaron muertos y heridos. La militancia de los bolcheviques se salvó la mayoría porque estaban muchos en la parte de atrás de la marcha, porque los veían como radicales. Y aquí me parece importante hablar sobre cómo se les veía a ellos, porque habla del cambio de conciencia que se tuvo en ese momento después de ese domingo que se llama Domingo Sangriento.
y es que a la socialdemocracia no se le tenía mucho cariño entre las grandes masas, ni era vista con buenos ojos. De hecho, en algunos lugares incluso la sacaban a golpes porque les veían eso, como radicales. Pero después de ese domingo sangriento, las cosas se sucedieron más rápido de lo que nadie se esperaba y con más radicalismo del imaginado. Las masas tomaron las calles y de pronto su conciencia dio un salto de forma progresiva. Tanto mencheviques como bolcheviques, que antes eran detestados, de pronto tenían ojos y oídos atentos a todo lo que ellos tuvieran que decir. Y pues esto demuestra que las cosas se pusieron de pronto de cabeza y que hubo un avance total en la conciencia de las masas. Creo que las palabras del mismo padre Gapón muestran ese avance. Él después del Domingo Sangriento sale diciendo ya no hay Dios ni zar y llama abiertamente a un enfrentamiento armado contra el zarismo. Este evento fue el pistoletazo de salida de la primera revolución proletaria en Rusia, y la demostración de que incluso las sociedades más conservadoras tienen un salto cualitativo en momentos de gran ebullición como son una revolución. Y esto muchas veces pone incluso a las masas por delante de los cuadros más formados, y eso fue algo que sucedió en ese momento. Lenin comprendía que todo lo que se había aprendido en el proceso anterior era algo que debía aprovecharse para conseguir a los mejores militantes, pero que al mismo tiempo había que verlo con otro enfoque, con otra táctica, de manera diferente. Le pedía por favor a los militantes en Rusia que olvidaran las jerarquías y el rutinismo de la clandestinidad, que se olvidaran del respeto a la militancia y salieran a buscar contactos jóvenes siempre con mayor amplitud y audacia. Desgraciadamente, varios de estos militantes pues estaban inmersos en la monotonía del trabajo clandestino y no supieron dar un giro en el momento que se necesitaba. Estos hombres se les conoce como hombres del comité y eran formalistas que no se sentían cómodos en abrir el partido porque temían diluir la militancia. Muchos incluso citaban al Lenin de 1903 para convencer al de 1905 de que estaba equivocado. De hecho, en el tercer congreso que sucede durante la revolución, le leían el qué hacer para convencerlo de que era necesario mantener fuerte el partido para enseñar a la clase obrera cómo ser revolucionario y cómo organizarse. Y mientras ellos discutían eso fuera de Rusia, en Rusia la clase trabajadora había ya hecho barricadas, tomado industrias enteras y hecho huelgas, además de armar los soviets, que era eso, eran comités organizados de base, democráticos, que además competían en poder con organizaciones administrativas locales. Uno de estos era de hecho el de Petrogrado, que era uno de los más combativos y tenía como dirigente a Trotsky, que sí había comprendido que era necesario romper con estos viejos aparatos. Esta postura de los hombres de comité, conservadora y a veces temerosa en contraste con los acontecimientos, es algo que suele suceder con mucho más costumbre de la que uno esperaría en los movimientos revolucionarios. Pero esto se debe, pues, sobre todo, principalmente a la naturaleza del trabajo organizativo, que en ciertos periodos se vuelve monótona, estructural y rutinaria. A veces la realidad se mueve a mayor velocidad que lo que estas organizaciones pueden responder y muchos de sus cuadros quedan paralizados por la costumbre y pues no saben responder a la acción de las masas. No obstante, es responsabilidad de la dirección poner el tono para cambiar ese fenómeno, inspirando a los más decididos y dejando atrás a los menos. Nosotros vivimos una situación similar durante el periodo de Eres Comunista. Para quienes no son militantes, salimos a pegar afiches, hay que guardar proporciones acá por supuesto, pero sí, estábamos en un momento de rutina y cuando salimos hubo miedo de varios compañeros de cómo enfrentarse a los nuevos contactos. Incluso muchos terminaron saliéndose.
Y esto no tiene que ser algo que despierte miedo o que se vea como una derrota, todo lo contrario, es un avance. Cuando las ideas que se defienden son claras, el ejemplo de aquellos con más experiencia o audacia pueden inspirar a los más timoratos. Pero no solo es una cuestión de valentía, sino de tener claros los objetivos políticos que se defienden. Y Lenin le pedía esto a sus viejos cuadros y muchos no respondieron. ¿Cuánto es? Ah, gracias. Perdón. Y pues nada, esto generó ese problema. Incluso los mencheviques llegaron a tener un poco más de cercanía, bueno, al inicio, de contactos que los bolcheviques, aunque al final pues con los mencheviques y su abierta demostración de traición por acercarse a los liberales, pues esto le empezó a bajar esos contactos. Pero bueno, a pesar de todo eso, Lenin supo explicar las debilidades, sobre todo pues para hacer comprender a muchos en las bases la necesidad de la flexibilidad en las tácticas, pudiendo adaptarse a los eventos y acercándose cada vez más a los trabajadores. Y justamente esto fue lo que le ayudó a mantener el partido en el próximo periodo entre 1906 y 1912, que fue el periodo de reacción. Nada, la revolución no se acabó al instante, duró más allá de 1906, pero se fue agotando ante el no lograr derrocar del todo al poder bajo las trampas del zarismo de proponer estamentos democráticos y ante la represión constante. Esto al final terminó generando un reflujo que también afectó al partido. Muchos de los militantes terminaron arrestados o fusilados, pero pues además también se tuvo que regresar a un trabajo mixto de clandestinidad y legalidad. Su economía también se malogró debido a esta situación. Y lo cierto es que además muchos de los que antes habían sido muy timoratos, ahora resultaba que estaban por delante del movimiento cuando ya el movimiento estaba empezando a entrar en reflujo. Ejemplo de esto fue justamente lo acontecido con las 4 dumas. Esta institución, las dumas, fue una institución que se inventó el zarismo para calmar los ánimos de la clase trabajadora, diciéndoles que todos iban a poder participar dentro de estas instituciones, cada sector político, de manera democrática a través de elecciones. Y esto provocó que los bolcheviques se preguntaran si era necesario participar en ellas o no. La primera vez en 1905, durante la revolución, cuando la gente estaba en las calles, ellos participaron en un boicot y tenía sentido participar en el boicot, porque la gente estaba en la calle y de facto estaba planteando sus demandas. Pero esta situación cambió durante el periodo de reacción. La cosa pues era mucho más complicada en ese momento porque el zarismo estaba empezando a censurar con mucho más fuerza y el movimiento estaba mucho más cansado. Entonces, finalmente lo que deciden es participar en la Duma, teniendo en cuenta que esto les permite hacer las demandas. Entonces ellos podían hacer las demandas que se podían dentro del estado de censura, pidiéndole al zarismo y pidiéndole a los mencheviques que hicieran, aunque no hicieran, y con eso agitaban, y lo que no podían hacer dentro de la Duma lo hacían por fuera en las reuniones clandestinas a través de la prensa y de la propaganda. Este trabajo fue el que permitió a los bolcheviques justamente echar raíces en el movimiento obrero y mantenerse durante este periodo tan complicado. Y fue el trabajo táctico y flexible propuesto por Lenin el que les permitió mantenerse vigentes con el movimiento interviniendo en todas las escalas. Y claro, en cualquier otro movimiento con un liderazgo mucho más cerrado, pues se habría vencido ante una situación como esta y sobre todo en un periodo de reacción. Pero Lenin comprendía correctamente que cada momento merecía una nueva perspectiva y que la única manera de mantener con cada giro el fondo teórico y político
era con la constante formación y rotación de los cuadros, con la actualización de las ideas a través de sus órganos de prensa y con, pasó un poquito, y con escuelas como estas. De hecho, en 1911 él hace una escuela muy parecida a esta. Bueno, más bien la impulsa. La hace en Francia con dos objetivos. La primera, pues educar a los cuadros que se acercaban a los trabajadores en Rusia. Y la segunda, convencer a estos, políticamente a estos camaradas de la necesidad de alejarse de los liquidadores y los mencheviques. Él comprendía que ya era necesario romper con ellos. Y no usó la autoridad para decir, listo, ya, rompan, sino que usó la discusión política. Fue así como preparó al partido para los momentos que se avecinaron con el despertar de las masas en 1910 y que se completó con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la caída en desgracia de la Segunda Internacional. Pero eso, bueno, ya se discutirá mañana. Por el momento me parece importante que nos quedemos con esta manera de hacer y construir el partido de Lenin, siempre con atención a los acontecimientos, atento a los giros, pero sin perder de vista el objetivo final, que era la revolución. Pero no solo fue Lenin el que construyó el partido, también fueron un montón de hombres y mujeres que se sacrificaron con disciplina, con entrega, a pesar de no ser recordados al día de hoy, aprendiendo de sus errores. Hoy en Colombia no existe un verdadero partido revolucionario con las características de lo que fue el partido bolchevique. Hay muchas instituciones que se hacen llamar revolucionarias y comunistas, pero en la práctica son solo instituciones entregadas a la tradición electoral y a la politiquería. Organizaciones que a través de la conciliación de clases han traicionado la lucha de las bases. Esto hace sin duda necesario la construcción de una opción revolucionaria que sea verdadera y que combata de verdad esta crisis del liderazgo. Y la única manera de hacerlo no es rechazando el liderazgo, rechazando la construcción de un partido, sino construyendo uno genuinamente revolucionario que siga los pasos de los mejores. Y de hecho creo que estamos en el momento ideal. El otro año planeamos hacer un congreso y plantar nuestra bandera frente a los otros grupos que están empezando a bajar sus banderas. Nuestro giro, además, lo hacemos en un momento en el que el mundo pide acciones más concretas y direcciones osadas, capaces. En el momento en que una juventud que ha vivido en crisis desde siempre está pidiendo un nuevo liderazgo, una juventud que no está contaminada con las ideas pesimistas de la izquierda vieja, una juventud que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando de jóvenes desde 14 años en adelante. Y no tenemos que tenerle miedo a estos jóvenes. Y creo que esta sala demuestra que no se le tiene miedo a estos jóvenes, que precisamente son la mayoría de ustedes. Lenin vio esta necesidad en 1905 y de hecho pedía fusilar a quien dijera que no había jóvenes en las calles para armar el partido. Muchos de los grandes cuadros que estuvieron en 1917 fueron reclutados a los 14 años. La capa de jóvenes en ese partido era tal que Lenin, cuando tenía 26, ya era llamado el viejo. Pero todo esto lo tenían con un objetivo central y era construir el partido. Esta necesidad les nació al reconocer su momento histórico y al saber aprovecharlo. Es eso lo que debemos aprender y poner en práctica. Por eso estudiar la construcción del partido bolchevique es una prioridad para nosotros. Como escribía León Trotsky, la vida es hermosa, que las futuras generaciones la limpien de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Nosotros somos esa generación, camaradas, y ese es nuestro objetivo. Gracias.